Bendiciones y bienvenidos a Pan de Vida Podcast, en donde hablamos sobre la palabra de Dios para todo aquel que tiene hambre del pan vivo. Te invitamos a suscribirte a este canal para que recibas las notificaciones de los nuevos episodios. Y a continuación, el mensaje de hoy. Que la gracia, la misericordia y el favor de Dios sean sobre ti y tu casa. Hoy estaremos trabajando con un tema muy particular, del cual nuestro título es ¿Dependencia o independencia? Les comparto dos textos bíblicos que registran unas palabras del Señor Jesús. Juan 12:49, Reina Valera contemporánea. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me dio también el mandamiento de lo que debo decir y de lo que debo hablar. La NBI, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Lucas 22:42, Reina Valera 60. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. NBI. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Nuestro gran Salvador y Maestro nos ha demostrado, no solo con estos dos textos, sino con toda su vida, su total y completa dependencia del Padre. Teniendo al Señor Jesús como nuestro modelo, entendamos que estamos viviendo un periodo crítico y decisivo de la historia humana. Estamos viviendo tiempos proféticos. Pronto vendrá el Señor por su iglesia. Despertemos. Ya no es tiempo ni hora de seguir durmiendo. Cada día que pasa se hace más notoria la urgente necesidad de que aprendamos a depender de Dios en todo, por todo y para todo. Oremos. Padre, conociendo los tiempos que vivimos, acudimos a ti y te pedimos, llévanos día tras día a depender de ti en todo, por todo y para todo. Que sepamos hacer nuestra parte y mantener una dependencia siempre creciente de ti, mi Dios, en nuestro diario vivir. Que en esta oportunidad tu Santo Espíritu nos abra el entendimiento y podamos recibir esta tu palabra, no solo en nuestras mentes, sino también en el Espíritu, porque es lo que tú nos envías hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y también te damos gracias. Amén. Mirando en retrospectiva a este nuestro caminar cristiano, nos damos cuenta de que en algunos aspectos hemos avanzado y en otros no. Esto no debe desanimarnos, sino que sea un aliciente para que sigamos adelante. Preguntémosle al Señor qué nos pasa en estas áreas que estamos rezagados. La respuesta que Él nos dé seguramente nos podrá sorprender. Por esta razón, si oyeras algo en este mensaje o en otros que te pareciera lejos de tu caminar cristiano, no te desanimes. A lo mejor se estará hablando de correr, mientras muchos apenas estarán gateando. Hay diferentes etapas en la vida cristiana. Nunca dejaremos de crecer mientras estemos en esta vida y estamos buscando el rostro del Señor. No obstante, el mensaje de hoy es para que nos animemos y sepamos que hay mayores cosas por alcanzar en la medida que empecemos a correr despacito, pero ya no estamos gateando, ya hemos avanzado. Y nunca se olviden, crecer en el Señor no depende de los años que tengamos de vida cristiana, depende de la disposición del corazón de acuerdo con la luz que tenga el creyente en un momento dado. El mensaje de hoy es una pregunta: ¿dependencia o independencia? Es para todo hijo de Dios. Dos palabras, dos significados, dos enfoques: dependencia, independencia.
¿Qué significa dependencia? Sometimiento, sujeción, sumisión, acatamiento, subordinación. ¿Qué significa independencia? Emancipación, autonomía, libertad, liberación, soberanía, individualismo, autodeterminación. Esas son las definiciones que encontramos en cualquier diccionario. A todos nos gusta alardear de nuestra, entre comillas, supuesta independencia. Toda la preparación que recibimos desde que nacimos nos encamina a que seamos cada día más independientes. Y esto tiene su parte buena. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, nos hacemos más independientes en el sentido de saber dónde ir, qué hacer en situaciones normales de la vida, cómo desempeñar una profesión, un trabajo, un oficio, etc. Y nos vemos a los ojos de los demás y de nosotros mismos como individuos independientes, autosuficientes, capaces de hacer lo que sea. El problema surge cuando las emociones se desbordan y nos volvemos como niños malcriados y asustados sin saber qué hacer. Toda nuestra supuesta independencia se viene abajo. La emoción tiró por tierra lo que simplemente era una fachada levantada a través de los años. ¿Y por qué se da eso? Porque aunque la gente no lo cree, aunque si quizás tú mismo no lo creas, la única manera de controlarse y no dejarse dominar por emociones es por medio de la obra de Dios realizada en sus hijos. No es por fuerza del hombre, es por la obra de Dios realizada en el interior del creyente. Muchos se ven muy comedidos, pero si los pudiéramos ver internamente, los veríamos como volcanes expeliendo una enorme cantidad de lava, aunque tiene cara de que no esté pasando nada. Que son dos realidades, lo que vemos con los ojos físicos y lo que está dentro de cada uno de nosotros. Lo que Dios puede hacer en y con el creyente, no hay nadie en esta tierra que lo pueda lograr. Algunos pueden creer que lo han logrado, pero siempre habrá un punto donde estas personas explotarán mostrando su verdadera naturaleza. El mundo promueve la independencia, pero en realidad está haciendo de los seres humanos personas cada vez más dependientes de estímulos, de fantasías, de libertinaje, con el refrán de moda: si te agrada, hazlo, que hoy se ha vuelto la norma de muchos. Un mundo hedonista donde cada uno busca su propio placer, su propia satisfacción, sus propios intereses, donde el prójimo solamente es un trampolín para lograr sus objetivos o un estorbo al que se debe eliminar. Esta es nuestra realidad desde nuestro siglo XXI, del 2023. Mientras tanto, crecemos y seguimos, entre comillas, independientes. Por lo menos eso creemos. Nosotros, seres humanos, nos creemos autosuficientes cuando en realidad somos dependientes de muchas cosas, dependientes de las circunstancias. Si el entorno está bien, estamos bien. Si el ambiente está mal, estamos mal. Somos camaleones emocionales y no nos damos cuenta. El trato de Dios con nosotros es para llevarnos a depender de Él y no de cualquier otra cosa. Como hijos de Dios, debemos determinarnos a no depender de las circunstancias para sentirnos bien o mal. Yo necesito tener ese querer, ese deseo. Luego ese deseo se transforma en un querer por la gracia de Dios. De ese querer viene el poder hacer. ¿Por qué? Porque nuestra paz debe depender de Dios, no del medio, del momento, de la circunstancia donde estemos. No podemos ser dependientes de las circunstancias.
Y a la vez, además de depender de las circunstancias, podemos depender del diablo. ¿Se sorprende? ¿Cuántas veces el diablo ha susurrado a tu oído algunas palabras, algunas ideas, y tú has creído que son ideas tuyas? A todos nos pasa eso. Pero tiene que llegar un punto de inflexión que uno diga no más. Señor, no quiero más eso. Yo quiero que tú empieces a enseñarme, porque yo no quiero oír voces que no sean tuyas, Señor. Recuerden siempre, Dios une, Dios trae paz. El diablo desune y trae opresión, temor, inquietud, intranquilidad, falta de sosiego. Repito, si crees todo lo que te susurra el diablo en el oído, significa que tienes una vida dependiente del infierno. A muchos de los hijos de Dios aún no les ha llegado la luz para que puedan entender que no hay un tercer camino. Hay solamente dos. Si no estamos bajo los parámetros de Dios, estamos viviendo bajo los parámetros diabólicos. No hay los parámetros tuyos, no. Porque yo insisto, en el universo solo hay dos voluntades, la voluntad de Dios y la voluntad de Satanás. Cuando nos salimos de la voluntad de Dios, estamos bajo la voluntad de Satanás. Ay, no, pero esa es mi voluntad. No. El hombre en realidad o es un servidor de Dios por su propia decisión, o es un servidor de Satanás por su propia decisión manifestada en indiferencia y poco me importan las cosas de Dios. Debemos habitar al abrigo del Altísimo, mantenernos bajo la sombra del Omnipotente. Este es el único lugar seguro para el creyente, el único lugar seguro para el Hijo de Dios. Y no quedamos ahí. Además de depender de las circunstancias del diablo, podemos depender del hombre. ¿Cómo? Confiamos y esperamos que el hombre solucione nuestros problemas. Confiamos y esperamos que el hombre nos dé dirección, guía, que nos muestre el camino, que nos entienda, etc. Insisto, y me van a oír insistir muchas veces con muchos tópicos que son sumamente importantes en estos tiempos. En nuestros días es de vital importancia, vital, que sepamos depender de Dios. Y escuchen, el que no haya aprendido a depender de Dios, cualquiera sea la circunstancia, se venderá por un plato de lenteja. Seamos sabios. Lo que está en juego es muy grande para lo que minimicemos. Está en juego la vida eterna con Dios o la vida de perdición sin Dios. No hay otra opción, no hay otro camino. Podemos ser dependientes de uno mismo. ¿Qué significa eso? Confiar en nuestro razonamiento, en nuestra prudencia y en nuestra pseudo sabiduría. Yo digo pseudo sabiduría porque la sabiduría humana es una pseudo sabiduría. La única sabiduría verdadera es la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría está a nuestra disposición. Lo que me llevó al libro de Proverbios capítulo 3, versos 5 al 8. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué dice el texto? Confía en Dios de todo tu corazón. No te apoyes en tus propias decisiones, tus propios pensamientos, en lo que tú pienses. No. Apóyate en Dios. Reconócelo en todos tus caminos. Si tú has nacido de nuevo, si tú tienes ese deseo de agradar a Dios, si en tu corazón ya se ve un pequeño, aunque sea temor de Dios, todo, absolutamente todo lo que te pasa, Dios lo permite con un propósito.
Y cuando estamos en ese caminar, buscando agradar a Dios, aun cuando nos torcemos un poquito, el Señor endereza nuestros pasos. Porque hay un deseo ardiente en el corazón de que queremos agradar a Dios. No seas sabio en tu propia opinión. No te pongas a discutir con la Biblia y las Escrituras. Tú tienes que someterte a las Escrituras y no las Escrituras someterte a ti. Teme al Señor, que significa aborrezca todo lo que Dios aborrece. ¿Por qué? Al aborrecer todo lo que Dios aborrece, eso nos lleva a apartarnos del mal, que es la voluntad de Dios para nosotros. Y me llama mucho la atención el versículo 8. Porque si yo me fío del Señor de todo mi corazón, si yo no me apoyo en mi propia prudencia, sino que me estoy apoyando en el Señor, si yo reconozco que Él está permitiendo muchas cosas en mi vida, que Él ha enderezado mis veredas muchas veces, ya no quiero pensar con mis pensamientos, ya yo quiero pensar con los pensamientos de Dios. En mi corazón ya existe un temor de Dios, que significa que yo estoy empezando a aborrecer todo lo que Dios aborrece. Ya me estoy apartando del mal. ¿Qué va a pasar conmigo? Eso será medicina para mi cuerpo, refrigerio para mis huesos. Entiéndase. Cuando el alma está rendida a Dios bajo la dirección del Espíritu nuestro, que a su vez está sometido al Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, eso actúa como una medicina, como un bálsamo sobre el cuerpo. Y aunque tengamos problemas de salud, podemos seguir una vida de gozo en el Señor, una vida de paz con el Señor, aun cuando el cuerpo está pasando por situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque allí ese influjo que está operando en nosotros nos pone por encima de lo que el cuerpo produce. El refrigerio para tus huesos. ¿Dónde están los huesos? En el interior. Necesitamos ese refrigerio interior, porque a veces andamos como tierra seca internamente hablando. Y cuando hablamos de nuestra boca solo sale arena, cosas que no edifican a nadie. Y todo se resume a confiar en el Señor de todo nuestro corazón. Wow, ese es el llamado grande del Señor. Y adelantando algo, nadie podrá ser dependiente de Dios si no confía en el Señor de todo su corazón. Debemos ser dependientes de Dios e independientes de otras personas u otras cosas. Sin embargo, nos hacemos independientes de Dios y dependientes de otros agentes. Es sumamente importante, yo diría de vital importancia, desarrollar dependencia de Dios. Y no percibimos esta necesidad y su importancia. Yo le pido al Señor que cualquiera que oiga este mensaje pueda entender la necesidad de crecer en la dependencia de Dios. Y que busque a Dios pidiéndole eso. Señor, yo quiero depender de ti. Enséñame a depender de ti. Entre otras cosas, la dependencia de Dios nos lleva a derribar fortalezas espirituales. ¿Qué son fortalezas espirituales? Edificaciones, llamémoslo así, en nuestra alma, que funciona como si fuera un helipuerto donde las fuerzas espirituales de maldad aterrizan y decolan como si estuvieran en su casa. Pero en esa dependencia de Dios, yo empiezo a ver cuáles son esas fortalezas que yo he permitido levantármelas a través del tiempo y cómo las he levantado y cómo tú tienes levantadas tus fortalezas con pensamientos y argumentos erróneos en nuestras vidas. Pensamientos que no son iguales a los pensamientos de Dios, argumentos que son totalmente contrarios a lo que Dios dice. Y muchas de las fortalezas levantadas en el interior del ser humano se iniciaron por dependencia a alguien o a algo. Cuanto más dependamos de Dios,
escuchen, más independientes emocionales seremos de personas o de cosas y menos fortalezas tendremos. Entiendan eso. Nos hemos declarado, ese es el mundo, esa es la cultura del mundo. Eso empezó hace mucho tiempo, a declararnos independientes de Dios. Y hemos llegado al punto de que no, Dios no existe. Pero seguimos siendo dependientes emocionales de personas o de cosas. No tomen a la ligera lo que estamos viendo sobre la dependencia. De ella depende la victoria o la derrota en tu vida, el triunfo o el fracaso. Para ahondar un poquito más en ese tema, la dependencia de Dios, veremos algunos aspectos de la vida del rey Asa. Él fue uno de los reyes del reino del sur, el reino de Judá, en el periodo posterior al reinado de Salomón. Y que el Señor nos ayude para que aprendamos de él. Asa fue bisnieto del rey Salomón. Asa fue el papá de Josafat, quien lo relevó en el trono. Haciendo un poquito de historia, después que Salomón murió, el reino de Israel era un reino, uno solo, se dividió en dos. El reino de Israel estaba formado por 12 tribus. El reino del sur, o el reino llamado reino del sur, o era el reino de Judá, cuya capital era Jerusalén, estaba formado solamente por 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y el reino, que se llamó Reino de Israel, o Reino del Norte, cuya capital era Samaria, estaba formado por las demás 10 tribus. Y entre esos 2 reinos, el de Judá y el de Israel, el reino del sur y el reino del norte, hubo frecuentes escaramuzas entre ellos. La historia de Asa, para el que quiera verla, está registrada en el segundo libro de Crónicas de los capítulos 14 a 16, 14, 15, 16, y también en el primer libro de Reyes, capítulo 15. Entonces, si quiere aprender un poquito más sobre Asa, lea ese texto. Yo voy a estar mencionando algunos pasajes, sobre todo del libro segundo de Crónicas. Asa gobernó su reino, el reino de Judá, el reino del sur, por 39 años. En los primeros 10 años de su reinado tuvo paz, porque hizo lo bueno y lo recto a los ojos de Dios. Y vamos hoy a estar aprendiendo de la vida del rey Asa. En una ocasión, el rey Asa se enfrentó a un gran desafío. Un ejército numeroso, bajo un etíope llamado Zera, vino contra su reino. El rey, viendo su imposibilidad de victoria por la cantidad de efectivo del ejército enemigo, él clama a Dios. Eso está en el segundo de Crónicas, capítulo 14, verso 11. Oh Señor, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Escuchen eso, o al que no tiene fuerzas. ¿Cuántas veces te sientes sin fuerzas? Dios es poderoso para dar ayuda al que no tiene fuerzas. Asa continuó, ayúdanos, oh Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Señor, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Clamó. Asa oró, clamó. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Venció ese gran ejército. Numéricamente, muy por encima del ejército de él. ¿Y por qué lo venció? Porque se apoyó en Dios. Después de esa gran victoria, Dios envía un profeta al rey Asa con un mensaje. ¿Cuál fue el mensaje? Viene el profeta y le dice, segundo de Crónicas 15, los versículos 12 a 8. Oídme, Asa. Y yo digo, oiga, hijos de Dios, y todo Judá y Benjamín, el reino completo. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él.
se dan cuenta de la condición. El Señor estará contigo si tú estás con Él. Condición sine qua non. Y Él sigue. Si Dios está contigo, ustedes están con Él. Si le buscares, lo encontrarán. Pero si lo dejaran, Él también os dejará. Si ustedes observan, todo ahí es condicional. ¿Por qué? Porque Dios no obliga a nadie para que esté con Él. Dios jamás te va a obligar. Dios jamás te va a obligar que tú estés con Él o que tú lo busques. Pero Él te dice, si tú me buscas, tú me vas a encontrar. Si tú vienes a mí, yo te voy a responder. Pero yo tengo que mostrar mi voluntad. Y la palabra del profeta al rey Asa fue, pero esfuércense ustedes. Esfuércense. Ese verbo importante, es una acción. Esfuércense. Aquí no es acostarse en blanca nube y esperar. No. Yo tengo que esforzarme. Yo tengo que hacer mi parte. Y no desfallezcan sus manos. O sea, no se canse. No se rinda. No baje la guardia. No. Manténgate ahí firme. Y la respuesta. ¿Por qué? Pues hay recompensa para vuestra obra. Mira, si buscamos al Señor, Él estará allí. Si nos mantenemos con Él, Él estará allí. Si nos esforzamos y no nos echamos para atrás, seremos recompensados. Esa recompensa empieza en esa vida. ¿Con qué? Con una vida de paz, con una vida de reposo, aun cuando haya tormentas alrededor, y hay recompensa en la eternidad. En una ocasión se hizo un concurso de pintura y el título del cuadro que querían que se pintara se llamaba Paz. Y varios pintores hicieron obras hermosas, quizá un ambiente bucólico, el otro con un jardín florido. Todas cosas así que tú mirabas, wow, qué lugar con paz. Pero hubo un cuadro que ganó. ¿Y el que ganó cuál era? Era un cuadro que mostraba una tempestad. Y ustedes saben que las tormentas tienen un ojo, ¿verdad? Y en el ojo de la tormenta, vamos a llamarlo así, estaba una paloma. Porque en el ojo de la tormenta, ahí hay paz. Aunque alrededor la tormenta esté acabando con todo, ahí en ese punto no hay turbulencia. Y esa es la paz. La paz para nosotros. La paz de Dios no es la paz que depende de la circunstancia, no. ¿Se dan cuenta? Para tener paz de Dios yo necesito depender de Dios. Porque si tú dependes de la circunstancia, jamás podrás tener paz. Porque la paz que tú tienes será una paz circunstancial. Si todo está bien, tú estás bien. Si todo se pone mal, está mal. Y si el tiempo que viene va a ser un tiempo de cosas terribles, horribles, todo va a estar mal, ¿dónde va a estar tu paz? No habrá. ¿Y qué harás tú? Cederás. Y acabarás en las filas que están en contra de Dios. Regresando a Asa. Cuando el rey oye estas palabras del profeta, él se anima. Y él ordena quitar todos los ídolos paganos existentes en su reino. Y ahora van a decir, pero ¿por qué se animó? ¿Y por qué no lo hizo antes? A lo mejor la presión era muy grande. Porque no crean que en un reino se llega a hacer todas estas cosas sin que haya una gran parte de la población que apoye y esté de acuerdo con eso. Pero esas palabras, Dios está conmigo. Dios no me va a dejar si yo me quedo con él. Entonces, y ordenó quitar todo eso. Y obviamente no hubo ninguna sublevación porque Dios estaba por medio del asunto. Entonces, ¿qué muestra también? Que cuando Dios le envió esa palabra al rey, lo que hace quizá antes quería hacer, pero no se atrevía, ahora se atrevió. Pero él no se contentó solo con eso y quitar todos los ídolos paganos. No, él reparó el altar del Señor. Es el altar de holocaustos. Porque eso estaba como deshecho. Porque el pueblo tenía otros altares y sacrificaban en esos otros altares. Pero el rey Asa repara el altar de Dios,
lo restaura totalmente y lo pone a funcionar. O sea, se volvió a utilizar para ofrecer sacrificios a Dios, al único Dios verdadero, no a los dioses paganos. Y de aquí yo saco una conclusión para aplicar a nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. En nosotros está el altar de Dios, donde nos comunicamos con Dios, donde hablamos con Dios, donde podemos oír a Dios. Y siempre que Dios habla y le hacemos caso, repito, cuando Dios habla y le hacemos caso, el resultado que empezará a verse en nosotros será el altar de Dios volverse cada día más operativo, ya no va a estar inoperante, va a seguir haciendo su función. Lograremos mantener ese altar que siempre el fuego debería estar encendido. Siempre debería estar encendido, no se podía apagar. Aun cuando ellos transportaban todo eso en el desierto, ellos tenían que llevar las brasas y cuidar que no apagasen. ¿Por qué? Porque por primera vez cuando se encendió el fuego de ese altar de holocaustos allá en el Antiguo Pacto, el que puso el fuego, que hizo que eso se prendiera, fue Dios, no fue el pueblo. Y nunca se apagó mientras estuvieron en el desierto. Entonces Dios está mandando ese mensaje a nosotros. En el altar de Dios que está en ti hay un altar. Y ese altar debe tener el fuego de la presencia de Dios. Y eso no se puede apagar. Tú tienes que traer leña todos los días para ese brasero, para que siempre haya fuego. ¿Y qué es la leña? La comunión, la conversación, el tiempo que dedicas a Dios, como teniendo en Dios tu mejor amigo, aquel que tú puedes hablar todo. Eso es mantener el altar de Dios encendido. Así como tú sacas tiempo para mantener conversaciones interminables en las redes sociales, ¿por qué no tomas algo de ese tiempo para conversar con Dios? ¿Por qué no abres tu Biblia? Toma un salmo y empieza a conversar sobre ese salmo con el Señor. Interactúa de tu parte y llegará el momento que empezarás a oír la voz de Dios. Cuando Dios nos habla, y lo hace, sea por una lectura bíblica, por un mensaje que oímos o que leímos y fuimos tocados, es con el propósito de que nuestra comunión con Él aumente. Cada vez que tú experimentes algo de la presencia de Dios, no es para que tú digas solamente, ay, sí, no. Entienda eso como un mensaje del Señor. Búscame más, porque tengo mucho más para darte. No desaprovechemos estas oportunidades. Seamos sabios. El altar de Dios en nosotros, ese tiempo de intimidad, de comunión, siempre debe mantenerse encendido. En aquella época hubo una conversión tan grande en el pueblo después de lo que Asa hizo, que el mismo pueblo toma decisiones drásticas. Y yo quiero leerles eso, segundo de Crónicas, capítulo 15, del 2 al 15. Entonces, ellos prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo al son de trompetas y bocinas. Todos los de Judá se alegraron de ese juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, y el Señor les dio paz por todas partes. El pueblo decidió que el que no buscase a Dios muriera, fuera quien fuera, grande o pequeño, hombre o mujer. Y surge una pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasaría si todos los cristianos que no buscan a Dios en oración murieran? Piénsalo. Pregunta. ¿Las iglesias tendrían asistencia o se volverían cementerios? En la realidad, el que no ora, el que no habla con Dios,
el que no se comunica con Dios, se está muriendo poco a poco. ¿Cómo estás tú? ¿Rebosando vida o muriéndote poco a poco? Esa es la responsabilidad de cada uno. Ahí es donde entra el esfuerzo. Cada uno, tú y yo lo tenemos que hacer. Nadie puede hacer eso por ti. Nadie puede hacer eso por ti. Tú puedes tener 100 personas orando por ti todos los días. Si tú no haces tu parte, no va a pasar nada. ¿Sabe por qué? Porque Dios no apadrina perezosos. Con Dios tenemos que ser esforzados y valientes. Y lo que yo no puedo hacer, Dios lo hace. Pero yo tengo que mostrar que estoy interesado. Ahora, quiero comentar con ustedes algunos ejemplos de lo que es dependencia de Dios. Y que tú puedes examinarte a medida que vamos desarrollando ese tema, ese subtema, digamos, o subpunto, como quieras, para ver cómo andas tú. Acostúmbrate a evaluarte cuando tú escuchas una prédica o leer algo, o aun cuando canta una canción. Examínate para ver si lo que tú estás hablando, oyendo, leyendo, es acorde con lo que tú estés o estás viviendo. Entonces, ¿qué es dependencia de Dios? Dependencia de Dios es confiar en Dios. Y te voy a traer un ejemplo, la vida de Abraham. Eso está en Génesis capítulo 12. Dios le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Vete de la casa de tu padre. ¿Y dónde voy? A la tierra que te mostraré. Dios no le dio un mapa. Dios no le dio una guía escrita. No. Vete de tu tierra, porque yo te voy a llevar a una tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Se fue. Y es curioso, Abraham aquí no tenía 20 años, porque a los 20 años uno es más aventurero, ¿no? Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Harán era donde él vivía. Fíjense, para que Abraham, siendo un hombre de 75 años, dejara su tierra y todo lo que tenía allí, ciertamente demuestra que él confiaba en Dios y estaba seguro de que podía depender de aquel que lo había llamado. La dependencia de Dios implica confianza en Dios. ¿Podemos decir que tenemos fe en Dios, confianza en Dios, si no dependemos de Dios? Es posible que una fe pequeña, muy pequeñita, quizás inicial, no pueda depender de Dios como alguien que tiene una fe más madura. Entonces, el consejo para aquel con una fe pequeña es que busquen más de Dios. En los tiempos que vivimos necesitamos una fe robusta. Repito, la confianza en Dios no tiene nada que ver con el tiempo de convertido. Depende más bien de la entrega y del deseo del creyente para agradar a Dios y no a sí mismo. La dependencia de Dios es la capacidad de soltar lo seguro por lo inseguro de Dios y seguir adelante. Es importante. Dependencia de Dios es la capacidad del creyente de soltar lo seguro por lo inseguro de Dios y seguir adelante con el Señor. Ay, yo no tengo ese nivel de dependencia. ¿Es posible? ¿Cuál es la respuesta? A doblar rodillas, se ha dicho. Doblar rodillas significa tener vida de intimidad, de comunión, de oración con Dios. Dependencia de Dios es esperar en Dios. Un clásico ejemplo de esto. No voy a entrar mucho en ese tema porque si no se me va el tiempo. Es la vida de Job, que era un hombre justo, íntegro. Fueron palabras de Dios. Y él fue tentado por el diablo y Dios lo permitió. Dios lo permitió. No porque Job era un pecador o porque vivía pecando. No. Dios lo permitió. Él estaba siendo probado. Y en un momento Job declara, Job 13:15, aunque él me matare, Dios no, en él esperaré. Él lo hizo. ¿Por qué? Él era un hombre que dependía de Dios. En un momento
el profeta Isaías, si lees el capítulo 8, verás que hay palabras duras de Dios contra su pueblo. Pero en aquel tiempo el profeta Isaías dijo que frente a todas esas calamidades, él dijo, esperaré al Señor, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, del pueblo de Dios, ¿no? Y en él confiaré. O sea, fue una decisión. Isaías decidió esperar en el Señor, aunque Dios había escondido el rostro del pueblo. Job estaba dispuesto aún a morir, pero seguiría esperando en Dios. Con relación a Isaías, pasaron 700 años para que se cumplieran muchas de las profecías que el Señor había dado a través del profeta. Y otras aún de profecías de Isaías siguen sin cumplirse. ¿Estamos dispuestos a aceptar el tiempo de Dios y no el nuestro? ¿Cuánto tiempo hace que esperas en Dios? O, cuando las cosas tardan demasiado, produces tu propio Ismael como hizo Abraham. Dependencia de Dios es ser humilde ante Dios y los hombres. Entonces ustedes se van dando cuenta de la importancia de tantos temas que hemos visto anteriormente. Todos se van como uniendo uno al otro, consolidándose y haciendo como un todo. Dependencia de Dios es ser humilde ante Dios y los hombres. El ejemplo que tomé para este caso fue la vida de María, la madre del Señor Jesús. Cuando el ángel le anuncia lo que va a pasar con ella, María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue. María no argumentó, no discutió, simplemente lo aceptó. A saber lo que hacían con las mujeres que quedaban encintas estando solteras, que fue lo que pasó con ella. Escucha, dependencia de Dios es aceptar lo que Dios pide, aunque aparentemente perderíamos con él. Dependencia de Dios es aceptar lo que Dios pide, aunque aparentemente perderíamos con él. Dependencia de Dios es reposar en Dios. Ejemplo, David. Es el Salmo 62. Se cree, algunos autores creen, que David escribió ese salmo cuando su hijo Absalón se sublevó en su contra. David escribió, el Salmo 62, versículos 5 al 7. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. David tuvo muchas razones en su vida para desesperarse, para no creer en Dios. Pasaron muchos años desde el día que Samuel el profeta lo ungió como futuro rey hasta el día que subió al trono. Pasó años oyendo de Saúl, confió en Dios y llegó a ser rey de Israel. Su hijo se levantó en contra de él, pero David siempre mantuvo su mirada puesta en Dios. David supo esperar en Dios y muchas cosas buenas le alcanzaron. También cosas malas, consecuencias de cosas malas que había hecho. Cuando esperamos en Dios, muchas cosas buenas ocurrirán. Dependencia de Dios es hacer lo que no puedes hacer solamente porque es Dios quien te lo pide. Repito, dependencia de Dios es hacer lo que no puedes hacer basándote en un pedido que te hace el Señor. Y el ejemplo dice Pedro. Usted lo puede leer en Lucas 5 del 1 al 5. O sea, en esa ocasión Jesús estaba frente al lago de Genesaret y había un gentío y todo el mundo se agolpaba para oírlo. Y en eso el Señor ve dos barcas que estaban cerca de la orilla. Y él entró en una de esas barcas. Una de esas barcas era de Pedro. Y le pidió que se apartase un poquito. Y un poquito apartado de la tierra, él seguía enseñando a la multitud. Cuando él termina de hablar, él le dice a Simón, Simón,
boga mar adentro y echen las redes para pescar. Y Simón le dice, Señor, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Y qué creen que pasó? Pescaron, cosecharon, muchas veces. Hay veces que el temor a quedar mal, el temor al ridículo o al fracaso nos detiene y no nos permiten hacer lo que Dios espera de nosotros. La verdadera dependencia es poder decirle sí a Dios, aunque no nos veamos capaces de hacer lo que nos pide, porque entonces es cuando más necesitamos de Dios y más lo buscaremos para tener esa fuerza que necesitamos para cumplir el cometido. Y usualmente, ¿qué hace Dios? Nos da su gracia y podemos hacer. Y cuando eso ocurre, nosotros decimos verdaderamente, eso no era yo no hubiera podido hacerlo, pero Dios sí lo hizo. ¿Y quién recibe la gloria y el reconocimiento? Dios. Y de hecho, mis hermanos, Dios nos lleva a ese punto. Lo que nos pide siempre estará más allá de nuestras fuerzas o capacidades a fin de que Él sea el único que recibe el reconocimiento. Piensen en alguna cosa que saben que Dios la pide a sus hijos, pero que en algunos de ustedes todavía no se ve esa acción funcionando. ¿Qué tal si empiezas a orar sobre esto hasta lograr la victoria y poder hacer lo que todavía no puedes? Te dejo con esa sugerencia. Dependencia de Dios es servirle aunque nos metan en la cárcel. El ejemplo nuestro es José. Te puedo leer de la vida de José en los capítulos. Yo creo que desde el 38 de Génesis y eso sigue por algunos capítulos. En esa ocasión, José, después de servir un par de años en la casa de Potifar, la esposa quiso acostarse con él se rehusó, ella lo acusó y el marido cuando llega lo metió en la cárcel. Él estuvo en la cárcel, pero el texto bíblico dice que la misericordia del Señor estuvo sobre él, y él cayó bien a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entonces puso en manos de José el cuidado de los presos que había, y todo lo que José hacía estaba bien. Entonces el jefe de la cárcel tuvo vacaciones todo ese tiempo que José estuvo ahí, porque José hacía su trabajo y lo hacía bien. Y el texto bíblico dice, ¿por qué José pudo hacer todas las cosas bien? Pese a que él había sido metido en la cárcel de una manera injusta, porque Dios estaba con él y el Señor lo prosperaba en lo que él hacía. Ahora, yo les voy a pedir que cambiemos la palabra cárcel de todo lo que le he dicho. Eso está en el texto. El que quiera leer, Génesis 39, del 20 al 23. Y vamos a reemplazar la palabra cárcel por humillación. Ese lugar de humillación puede ser tu casa, tu trabajo o aún tu iglesia. La verdadera dependencia de Dios no pone límites a su servicio, aun cuando hayamos sido tratados injustamente y nos hayan metido en la cárcel, humillación, en situaciones donde muchos se burlan de nosotros. La verdadera dependencia de Dios no pone límites al servir al Señor, aun cuando hayamos sido rebajados a los ojos de los hombres. Es decir, si antes tú tenías una posición top, vamos a decir allá en el punto 4, y de repente ahora te bajan y estás allá en el punto 12. Pero tú sigues sirviendo al Señor, aunque fuiste rebajado a los ojos de los hombres. Eso muestra que tú dependes de Dios. En la cárcel, en la humillación, es posible que nuestra esfera de influencia y nuestro alcance mermen, pero aún así debemos servir, pues más que nunca veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Porque el Señor dice, al soberbio lo mira de lejos, pero al humilde le da su gracia. Dependencia de Dios es servirle, aunque nos mate. Ejemplo, los amigos de Daniel. Mira, mis hermanos, yo no sé qué tiempo nos tocará vivir a nosotros, los del occidente, pero debemos
aprender esa dependencia a Dios y estar dispuesto a morir por Cristo si fuera necesario. Y ya no es solo morir al yo, es morir físicamente hablando. En esa ocasión, estoy en el capítulo de Daniel 3. Ahí habla de Sadrach, Mesach y Abednego, porque el rey Nabucodonosor había mandado hacer una estatua y él exigía que todo el mundo adorara la estatua. Pero esos 3 amigos de Daniel no lo hicieron. Y el rey entonces los llama. ¿Cómo es eso que ustedes no hicieron eso? Voy a darle oportunidad de que les respondan de nuevo y lo hagan. Y ellos le dijeron, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, fíjense, sepas, oh rey, no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. La verdadera dependencia de Dios nos lleva a servir y seguir al Señor, aunque el hacerlo conlleve riesgo de muerte. La verdadera dependencia de Dios sigue y sirve a Dios, vea o no vea resultados. Ellos creían que Dios podía librarlos del horno, pero dijeron, y si no nos libra, ni por eso. Ellos estaban dispuestos a morir, pero no iban a negar al Señor, ni darle la espalda a Dios. La dependencia de Dios es seguir los pasos de Jesús. Jesús una vez dijo que Él no podía hacer nada por sí mismo, que Él solo hacía lo que el Padre le mostraba. Él no hacía nada por sí mismo porque Él no buscaba su voluntad, sino la voluntad del Padre que lo había enviado. En otra ocasión dijo que le era necesario hacer las obras del que lo envió. O sea, Él reconocía ahí explícitamente que Él estaba obedeciendo órdenes que ya había recibido de Dios. E incluso en una ocasión, hablando Jesús a Felipe, le dice, la palabra que yo les hablo a ustedes, yo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús solo hacía lo que le decía el Padre. Nosotros, tú y yo, debemos hacer todo lo que nos dice Jesús en las Escrituras. Pero si yo no leo las Escrituras, sobre todo los evangelios y las cartas, ¿cómo yo voy a saber qué es lo que Jesús hacía para que yo pueda orar para que Dios haga esa obra en mí y yo pueda hacer lo que Jesús hacía? No solamente como algo externo, sino como un cambio en el corazón. La verdadera dependencia de Dios es seguir los pasos del Maestro. Por eso el Espíritu Santo escribe por mano del apóstol Pedro. Primera epístola de Pedro, capítulo 2, verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Todo lo que hizo Jesús en la tierra fue en completa dependencia de su Padre. Todo lo que hagamos en la tierra debe ser en completa dependencia de Jesús. Este es el camino del éxito, de la victoria, del triunfo. ¿Quieres ser un vencedor a los ojos de Dios? Dependa de Él total y completamente. ¿Quieres ser un triunfador en el reino de Dios? Dependa de Dios total y completamente. ¿Quieres ser un hombre o una mujer que deje huellas? Dependa de Dios total y completamente. Depender de Dios. ¿Qué es depender de Dios? Es confiar en Dios. Es esperar en Dios. Es ser humilde ante Dios y los hombres. Es reposar en Dios. Es hacer lo que crees que no puedes hacer si Dios te lo pide. Es servir a Dios no importa tu circunstancia, aunque te metiera en la cárcel real. La dependencia de Dios es servirle, aunque nos mate.
y la dependencia de Dios es seguir los pasos de Jesús. Padre, he traído, Señor, tu palabra, el mensaje que tú nos envías hoy a tu iglesia. Y mi clamor, Señor, para todos nosotros, tu iglesia, es que día tras día seamos más y más dependientes de ti, Señor. Llévanos en ese camino de morir a nosotros mismos, a nuestra voluntad, a nuestros pensamientos, a nuestros deseos, sino que lo primordial seas tú. Que antes de agradarnos a nosotros mismos, te agrademos a ti, aunque vaya en contra de nosotros. Que en estos últimos tiempos, Señor, tú trabajes de tal manera en nosotros, tu iglesia, que no importando lo que venga o no venga, Señor, podamos permanecer firmes. Y no neguemos tu nombre, no te demos la espalda, sino que podamos mantener la mirada puesta en ti. Mirando al invisible, Señor, como hicieron en el pasado aquellos mencionados héroes de la fe de Hebreos 11. Muchos murieron, Señor, sin ver lo que ellos esperaban. Nosotros no sabemos cuál es el fin que nos espera. Solo sabemos, Señor, que si nos mantenemos firmes en ti, al cerrar nuestros ojos para esta vida, ya sea que nos muramos o que tú vengas en el arrebatamiento de tu iglesia, estaremos contigo por toda la eternidad. Esa es la esperanza, Señor, que nos mueve. Esa es la confianza que tenemos en ti, Señor, que nuestra vida está segura en tus manos, mientras mantengamos esa cercanía contigo, el obedecerte, Señor, el depender de ti en todas las cosas, no mirando, Señor, las circunstancias, sino mirándote a ti, no agradando a los hombres, sino agradándote a ti, Señor. Y mientras, Señor, tal como tú, que pediste que aquellos que te mataron fuesen perdonados, Señor, que así podamos hacer nosotros con aquellos que nos insultan, nos denigran, nos persiguen, Señor. Y eso no lo podemos hacer por nosotros mismos. Pero si tú estás en nosotros, Señor, tú en nosotros, hará posible que nosotros lo hagamos. Y aquí estamos, Señor, a tus pies, diciendo, queremos, Señor, ser día tras día más y más dependientes de ti, sabiendo, Señor, que cuando tú envías tu palabra es porque tú la quieres hacer real en la vida de los que la oímos. Que esta palabra se haga real, Señor, en todos nosotros que oímos esta palabra, aun yo misma, Señor, porque yo no soy el origen de las palabras. Yo solamente soy la voz que habló tus palabras, porque las palabras son tuyas, Señor. Y es a ti a quien seguimos. No seguimos hombres, te seguimos a ti. Y te doy gracias, Señor, porque tú has sido justo, fiel, verdadero y misericordioso. Y tu gracia, Señor, está en disposición de cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. En el nombre de Jesús. Amén.